Presentamos directamente y empezamos a hablar, ¿vale? Bienvenido todo el mundo a este nuevo episodio de Merienda Cena con Absurdum, que lo componen, como siempre, una vez más, Isaac Alcántara, Hola, buenas tardes. David Omar Sáez Hola, ¿qué tal? y yo mismo, Juan Jesús. Estamos otro día más con muchas ganas porque oye, este año lo hemos pillado con ganas. El año pasado no hicimos Merienda Cena, estábamos un poco quizá quemados. Este año, mira, aprovecho. Este año lo hemos pillado con ganas. Lo que pasa es que estamos teniendo algún que otro problema de fechas. Se anunció para hoy que haríamos una incursión en África, no ha podido ser, pero va a ser la primera, una vez vengamos de vacaciones, si no pasa nada. Y va a ser un bombazo. O sea que espero que todos estéis ahí esperando. Pero de todas formas, hoy nos vamos a Asia. Nos vamos a Asia con un gran experto. Tenemos hoy a un medio paisano, por lo que veo. Jonathan López, Severa. ¿Nos oyes? Sí. Ahora sí. Nada, paso del Bluetooth y tiro de cable. La vieja confiable. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Severa, háblame de Severa. Pues ese Vera, por lo que yo sé, viene de la otra punta, ¿eh? Viene de Ciudad Real, casi tocando con Extremadura. De hecho, supongo que está relacionado con el tema de la zona del Pimentón de la Vera, supongo, o algo así. Pero vaya, por lo que sé, ¿eh? Porque yo no tengo ningún árbol genealógico de mi familia. Se me pierde con mis abuelos, básicamente, así que no, ni idea de dónde viene más allá. Es curioso porque el barroquista es Miguel Ángel Cajigal Vera y ese Vera Correcto. sí que es de Murcia. ¿Sí? Ah, pues mira. Que igual el mío, a la que tiras una generación más para arriba, habían ido de Murcia, ¿eh? Pero vaya, que ni idea. Pues sí. Bueno, en nuestro caso, Jonathan hizo estudios orientales, tiene tesis doctoral, es doctor con una tesis sobre las relaciones entre Japón y Europa, concretamente, si no me equivoco, Portugal y Castilla, en el siglo XVI. Tiene dos publicaciones sobre el tema, una que es la propia tesis doctoral publicada, y luego una historia de los samuráis publicada en, si no recuerdo mal, en dos editoriales, una de ellas es Satori. Dos en castellano, que es Satori, y luego Alianza. Y luego aparte salió en inglés y ahora hace unos meses ha salido en catalán también. Perfecto, 4 ediciones, nada mal. Y aparte de eso, divulgador en redes sociales, ha aparecido en El Condensador de Flujo, sigue apareciendo en El Condensador de Flujo, en Gente Muerta. Y bueno, pues entiendo que allí es donde te llaman, ¿no? Ah, yo sí, yo me apunto en bombardeo. Mientras la agenda me lo permita, yo me apunto. Eso es. Hoy vamos a aprovechar para una serie de cosas de acercamiento básicamente a lo que es Japón. ¿No, David? Es que hay mucha gente que ya nos conoce y a mí en concreto y está esperando que yo diga algo hoy A ver, aquí. ¿por qué? Porque estás frente a tres personas que no me atrevería a decir que los tres odiamos Japón, pero en mi caso sí que hay una especie de rechazo, casi un odio hacia la cultura japonesa, ya ¿Por qué? por puro desgaste. Entonces, pero no vamos a ser beligerantes. Hoy lo que queremos es darte la oportunidad de que nos convenzas, de que nos traigas esa pasión que tú tienes por Japón, a ver si nos pegas algo. Entonces mi primera pregunta, lo primero que te quería plantear es ¿de dónde viene esa pasión? O sea, ¿en qué momento decidiste que era Japón lo que te atraía? Pues viene a los 13 años y viene por la tele. En mi caso no fue como mucha gente de mi generación por el anime, ¿no? Porque hay muchísima gente pues, que vio Dragon Ball y a partir de ahí, no, yo vi Dragon Ball y me flipó, pero por un tema puramente generacional y de hecho tampoco lo asocié mucho con Japón, porque aparte Dragon Ball, aunque sea una serie japonesa, está más ambientada en China, dijésemos, y en temas chinos que no en Japón. Yo fue por Shogun. Antes tenía que explicar siempre lo que era, ahora ya no hace falta porque como se ha hecho la versión nueva el año pasado y la ha visto todo el mundo, pues por la serie clásica. De hecho, esta semana ha muerto Richard Chamberlain, el protagonista. Yo vi esa serie cuando la dieron en Telecinco en el 90 y me pilló con 13 años porque la habían dado antes en televisión española, porque esa serie es del 80, la habían dado antes en televisión española, pero yo esa pues ya me pilló muy enano y no la vi. Pero con 13 años, que supongo que es una edad que es cuando eres como más flipable, ¿no? Y más influenciable y tal. Y yo era mucho de... A mí la historia me interesaba, me ha interesado siempre. Y era como que tenía
pequeñas obsesiones que me duraban pues un par de meses o 3, ¿no? Sobre diferentes temas de la historia, por lo que fuera, algo que veía en la tele, entonces me obsesionaba con eso. Y esta podría haber sido una obsesión de estas de 2 meses y en cambio se quedó. Y entonces, pues bueno, yo vi esa serie y me alucinó todo, ¿no? Está ambientada, es que además está ambientada en el periodo que después he hecho yo mi tesis doctoral y toda la mandanga, ¿no? Vi por ahí, pues eso, los samuráis, ¿no? Todo el rollo de las katanas. Aparte, en la serie clásica también había como que al protagonista le daban unas clasecitas de japonés y también me empezó a traer como el idioma y tal. Y luego me leí la novela porque está basada en una novela y la novela pues ya me acabó de encantar. Y entonces, pues bueno, estuve ahí como en plan obsesionado y por lo que fuera, pues pasaron 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 y eso se quedó. Y de hecho los primeros años, pues eso, de los 13 a los 16, 17, yo estaba muy pesado en Japón, muy pesado, muy pesado. De hecho, esa es la edad en la que, como yo hice EGB y BUP, es la edad en la que pasé al instituto y el mote que se me puso a mí, y que lo he tenido arrastrado durante muchísimos años, era Japo. Porque algún compañero dijo, hostia, el puto Japo este, qué pesado. Y se me quedó. Y hay muchísima gente que aún me llama Japo. Es el apelativo, un poco el mote que me pusieron. Pero por eso, porque estaba todo el día, todo lo relacionado con Japón y tal, era muy, muy enfermizo. Luego ya se me pasó un poquito a nivel brasas. Pero bueno, ahora me dedico profesionalmente a ser un brasa. A dar la brasa de lo tuyo. Eso mola, pero a veces es una condena, porque llega un momento, no sé si te pasa, a veces es como, uff, me gustaría no estar tan encima de este tema. No sé si te pasa alguna vez. Bueno, me pasa a veces cuando pues me preguntan por películas de samuráis o cosas así, ¿no? Que es como, vale, he visto unas cuantas, pero tampoco puede haber mucha gente no tan metida en el tema que haya visto muchas más pelis que yo. Primero porque no soy muy cinéfilo y tal, pero aparte es que es lo que les digo siempre. Digo, hostia, es que tú te piensas que cuando yo desconecto y tengo un rato y me pongo a ver una película, me pongo una de samuráis, o sea, es como seguir trabajando. Vale que ahora estoy jugando al Assassin's Creed de samuráis y estoy flipando y tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que toda mi vida gire en torno, ¿no? al Japón y a los samuráis y tal. Eso El 80% sí, pero no todo. ¿Conectaste esta, digamos, temprana obsesión más nacida de una serie y tal? ¿Tú te conectaste con el mundo, pues eso, anime, no me sale la palabra ahora, manga, etcétera? O a lo mejor tampoco te tocó mucho? No mucho, o sea, sí, pero de nuevo, ya no por un tema de Japón, sino por un tema generacional. Es decir, sobre todo aquí en Cataluña hubo unos años en los que el anime en televisión, ¿no? En TV3 lo pegó muchísimo, ¿no? Y todos vimos Doctor Slump y luego vimos Dragon Ball, pero 1000 series. Entonces, sí, luego una vez que ya estaba metido en el tema de Japón, pues eso como que me atrajo un poco más, pues por eso, ¿no? Porque muchas cosas de la cultura japonesa las ves reflejadas en el manga y el anime. Pero nunca he estado muy, muy metido. Es decir, ¿he visto animes? Sí. ¿Sigo viendo algunos de vez en cuando? Sí. Pero, y estoy relacionado pues porque, bueno, tengo relación con mucha gente que sí que está muy metida en el tema, también a nivel profesional, ¿no? Amigos que son traductores o divulgadores del tema. Cada año en el Salón del Manga de Barcelona pues suelo hacer siempre un par de charlas, también me invitaron al de Alicante, por ejemplo. Entonces, sí, estoy como un poco ahí como orbitando, ¿no? A veces en torno a cosas que tienen que ver con el manga y con el anime, o de vez en cuando hacen un anime muy relacionado con el tema samurái y tal, y entonces lo veo para poder comentarlo y estas cosas, pero vaya, estoy por ahí, pululando. Son un poco quizá, no sé si es una cosa de los últimos años, pero es verdad que la influencia japonesa viene de más allá, pero son un poco los Japón o los samuráis los vikingos de Oriente, es decir, es como un tema que de repente Sí. explota y está en todos lados. Sí, no se ha llegado a ir nunca, pero sí que es verdad que llevamos unos añitos, desde el 2021 para aquí, yo diría que desde el Ghost of Tsushima para aquí, entre eso, Shogun, ahora el nuevo Assassin's Creed, ya está la segunda parte del Ghost of Tsushima que ya llega este año y tal, sí que está un poco por ahí. Y lo de los vikingos de Oriente, tienes mucha razón, porque son dos figuras que atraen muchas veces al mismo tipo de gente, para bien o para mal, porque hay mucha gente muy tóxica a la que le gustan tanto los vikingos como los samuráis. De hecho, es una broma que hacemos a veces con Laia San José. Sufrimos muchas veces el mismo tipo de público, ¿no? Que es gente muy flipada con la romantización de los samuráis y muy beligerantes cuando les desromantizas,
¿no? Los samuráis, a ella le pasa con los vikingos muchísimo y ella aún tiene mucha más exposición, con lo cual aún le pasa mucho más. Pero sí, iría yo por ahí un poco la cosa, ¿no? Esos guerreros tal y cual y muy mitificados por el cine y las pelis y tal. No sé si tenéis acuñado el término como en los vikingos de Ragnar José y Freya María. No sé si vosotros tenéis el equivalente. Me tengo que buscar algo. Yo el único término así que acuñé es el de bullshido, mezclando bullshit del inglés y bushido, ¿no? Del código del samurái. Ese sí que lo uso bastante, el bullshido. Pero sí, me tengo que buscar algún yo qué sé, Akira Manolo o algún... me tengo que buscar algún Ragnar José, igual que Laia, le voy a copiar la idea. Yo, un poco pregunta de mierda, pero como me lo cruzo mucho en redes sociales, yo me he traído hoy, ya que a veces hacemos honor al título de lo que sea esto, que se supone que es una merienda cena, yo hoy me he traído torrijas. No sé, o sea, torrijas de mi madre. Y diréis, ¿por qué trae torrijas? No, esto tiene una cosa japonesa. Hostia, a ver cómo lo ligas. Atención. Me encuentro mucho en redes como un rollito que es el bizcocho japonés, al que Castera. llaman... Exacto, Castela, ¿no? Sí, Castera. Pero la pregunta es, ¿realmente eso tiene un origen de cuando los contactos en el siglo XVI-XVII o es como un invent del copón? Bueno, es un poco las dos cosas. Es decir, es real. De hecho, la zona de la que es típico el Castera es Nagasaki. Y Nagasaki era el punto de unión. De hecho, Nagasaki durante unos años perteneció a la misión jesuita católica, con lo cual es el sitio importante. Entonces sí, tú vas allí y es la típica cosa que compras, yo qué sé, la gente que vive en Tokio va a Nagasaki un fin de semana y se vuelve con Castera para repartir entre los amigos, tal tipo souvenir. Entonces sí, viene de ahí y el nombre viene, pues eso, de Castilla, dijésemos. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues se ha convertido ya como un reclamo turístico y está como muy exagerado que fuera... Y además lo pruebas y a nosotros nos decepciona un poco porque es un bizcocho. O sea, está bueno, pero es el típico bizcocho, el bizcocho plano, al que luego dirías, pues mi madre lo hace con piña por encima o la mía con no sé qué, pero es la base, es el bizcocho. Entonces lo pruebas y dices, vale, está bueno, es un bizcocho de toda la vida. Yo todos los vídeos estos de influencers que veo probándolo es como, está súper blandito. Y yo, ¿vale? O sea, bueno, sí, es un poco más blandito. Es como la tarta de queso, por ejemplo. La típica tarta de queso en Japón hacen una que es aún como más esponjosa y más, ¿no? Más oxigenada y tal. Entonces cuando lo pruebas es como, no sé, es como muy blandito, pero ya está, es un bizcocho. Ya. No, son estas cosas que tú estás a las 3 de la mañana con insomnio viendo reels de mierda, te cruzas eso y dices, seguro que esto es un invent del copón. Pero bueno, está bien saber que algo hay, no hay una pequeña línea ahí. Sí. Vale. A ver, tú has estado unas cuantas veces en Japón. La última vez que viniste a Murcia, estuvimos tomando algo y me dijiste que habías estado ¿cuántas veces? Pues creo que en unas 10, 12, por ahí. De hecho, el mes que viene voy para allá otra vez, a finales de mayo. ¿Te ha faltado normalmente, sí, normalmente una al año. Una al año suele caer, lo que pasa que durante la pandemia, luego Japón estuvo cerrado como 3 años cerrado y cuando abrieron luego los precios, durante un tiempo los precios de los billetes fueron prohibitivos, con lo cual hubo ahí entre el 2019, finales del 2019 que fui y febrero del 24, pues estuve ahí unos 4 años y pico sin ir, pero si no, normalmente una o incluso a veces 2 veces al año caen. Te gusta mucho Japón, desde luego. Sí, me gusta. De hecho, por un lado me gusta mucho Japón y por otro lado no me interesa el 90% del planeta. Es decir, hay muchísimos sitios que sí, supongo que si tuviera dinero para ir a todos y tal y cual, pues iría a muchos más sitios, pero es como que primero que muchas veces voy por trabajo. Ahora en mayo cuando voy, por ejemplo, pues voy a un congreso y tal y cual, entonces la mayoría de veces voy por trabajo. Y cuando es ya por placer y tal, pues bueno, es que no sé. De hecho, yo suelo medir los viajes en japonés. O sea, tú me dices, hostia, podríamos hacer unas vacaciones en Escocia, tal y cual, no sé qué. Hostia, es que eso es medio Japón. ¿Sabes? Es que con 2 como esa, pues nos vamos a Japón. Y entonces nos acabamos yendo a Japón. Claro, pero para eso lo tienes que compartir con tu pareja mucho esa pasión. Sí, no hay suerte. Mi familia está toda abducida. Así que sin problema. Pero igual que nosotros te hemos confesado ese rechazo hacia Japón, ahora tú te tienes que mojar y has dicho que no te interesa el 90% del planeta. ¿Cuáles son los sitios que menos te interesan?
Pues mira, hay muchas veces, mucha gente que está metida en el mundillo japonés ha llegado por un interés previo en Asia Oriental, ¿no? China, Corea, tal y cual, y entonces luego pues le ha gustado más Japón. En mi caso es que a mí el resto de Asia Oriental no me interesa cero. Cero, o sea, yo cuando... Completamente insular. China, Corea, pues no me interesan. De hecho, tuve un hermano viviendo 4 años en Tailandia y no fui nunca. Ni siquiera estando yo viviendo en Japón. Es que no me interesa, no me interesa para nada. Le retiraste la palabra. No, bueno. A ver, yo por ejemplo cuando empecé la carrera de estudios de Asia Oriental, tuve que estudiar también muchas cosas de China y demás. Y entonces al principio era como un poco talibán de... Y luego me di cuenta de que lógicamente no te puede gustar la cultura japonesa si no aprecias la China, porque es un poco como su Grecia o su Roma, ¿no? Es la cuna. La mayoría de cosas japonesas tienen sus orígenes allí. Con lo cual, vale, sí, os lo reconozco bien, genial. Enseño muchas veces también temas de historia de China o de historia de Corea y demás. Ningún problema. Pero realmente no me llaman nada, pero igual que tampoco me llama nada ningún sitio prácticamente del continente africano ni del continente americano. Si quitamos quizá Canadá, que sí que iría. Sí, no sé, soy un poco hater en general. Entonces es como que, bueno, pues es que además estando en Japón, o sea, hay muchos sitios de Japón que aún no he visto y hay muchas cosas, no sé, es que hay mucho Japón, es muy grande, no pasa nada. Sí, no, sí, oye, a tope. Aquí lo que mola, o sea, cuando uno tiene como una fijación, nosotros siempre a tope con eso. O sea, también tenemos las nuestras. Joder, no, pero es que hay como una... A mí me da una sensación, no sé si te pasa en tus círculos y tal, cuando yo le pregunto a alguien, tal, ¿a dónde estás planeando ir? Me gustaría ir a Japón. Casi siempre la respuesta es la misma. Sí, Es algo sí. increíble. Claro, y a mí me viene mucha gente o pidiéndome consejo, tal y cual, o luego lo que me pasa muchas veces, y conozco a muchísima gente que cada año hace sus vacaciones en algún sitio del mundo, ¿no? Y viajan mucho por aquí y por allá, y entonces muchos me dicen, hostia, es que fuimos a Japón hace 3 años o hace 4 años y queremos volver. Con lo cual eso nuevamente me lo dice incluso gente que a lo mejor o ha ido por trabajo, ¿sabes? Que no es porque tuviera un interés ya previo, o que ha ido pero por esto, porque cada año va a un sitio diferente. Y en cambio la mayoría de gente vuelve de Japón diciendo que, hostia, pues es un sitio que lo volvemos a poner en la lista porque me gustaría volver realmente y aún no conozco a nadie, no he conocido a nadie que haya ido a Japón y me haya dicho, pues ni fu ni fa, o no me ha gustado nada. Yo la primera vez que fui iba con ese miedo, yo iba con el miedo de, como yo fui ya con 27 años, ya llevaba como 14 flipado con Japón, el miedo que llevaba yo la primera vez es, hostia, igual ahora llego y no me gusta tanto, ¿no? O sea, yo qué sé, lo he romantizado tanto y tal, lo he sublimado tanto que luego llego y digo, y no, volví de allí más flipado todavía y me pasa cada vez que vuelvo, la verdad. O sea, cuando vuelvo ya estoy pensando a ver qué excusa me monto al año siguiente para volver para allá y a ver quién me lo financia y estas cosas. Bueno, Eso está bien, eso está bien. Entrando a lo que sería ya la parte, digamos, de historia como tal, entiendo un poco por tanto por la tesis como por el tema samurái, y ahora también entremos a eso, que tú sobre todo, o sea, no tocarás toda la historia de Japón, sino que a lo mejor estás más en los siglos XVI, XVII, por esa zona. Depende, yo enseñarla la enseño toda. Y cuando digo toda es que enseño el paleolítico. Desde el paleolítico hasta la actualidad. Y de hecho incluso, claro, es porque aquí hay muy poca especialización. Es decir, yo tengo, Claro. por ejemplo, una colega que tengo en Estados Unidos, que está en la Universidad de California, Los Ángeles, que ella es especialista en, de no sé qué siglo, el tema de los que trabajaban, los artesanos que fundían bronce y tal y cual para hacer campanas y estas cosas, ¿no? Es decir, tiene un nicho como súper concreto. Que sí, que a la hora de la tesis yo también lo tengo, ¿no? Porque las tesis doctorales al final son una cosa muy concreta. Pero yo no puedo dar clases solo de eso mío. Con suerte ya enseño toda la historia de Japón. Y ya no solo historia, he dado clases también un poco de pensamiento y religión, de temas que son casi más de antropología y sociedad y demás, con lo cual al final muchas veces tienes que tener un enfoque como muy global, ¿no? A mí, por ejemplo, el paleolítico japonés pues me interesa cero, porque a mí el paleolítico en general de ningún sitio no es lo que más me llama. Pero igual que tampoco me llama explicar China de la época en la que yo trabajo, ¿no? Siglo XVI-XVII, pero a veces toca hacerlo y está relacionado. Con lo cual, ojalá me pudiera dedicar solo, o a lo mejor no, a lo mejor acabaría rayado si estuviera todo el día solo con siglo XVI-XVII. Pero a la hora de ponerte, digamos, tú tienes que elegir temas para secciones, o tienes que decidir, pues ves que hay un libro, ¿a dónde vas normalmente?
Sí, ese es mi zona de confort y es donde... y es que además tiene como muchas más capas de análisis, por un lado, porque tenemos también aquí a los europeos, con lo cual estamos juntando todo el tema Japón, samuráis y demás, lo estamos juntando pues con todo el tema de la época de los descubrimientos, con todo el mismo conflicto que tenemos en Europa entre protestantes y católicos, lo tenemos allí trasplantado cuando llegan allí los holandeses y los ingleses. Entonces tenemos ahí como un montón de capas de análisis que yo las encuentro muy, muy interesantes. Y por otro lado, también por un tema de comodidad. Es decir, si yo trabajo ese tema que trabajo, puedo tirar también mucho de fuentes primarias en castellano, en portugués, en italiano, etcétera. Si yo trabajase las guerras Genpei del siglo XII japonesas, pues solo podría utilizar fuentes japonesas. Y ahí el idioma es una barrera, porque si tú le enseñas a alguien un documento en castellano del siglo XVI, dependerá un poco de la buena letra o mala letra que tenga el escriba de turno, ¿no? Lo cansado que tenga la mano, pero en general, incluso una persona que no esté entrenada para el tema, más o menos, tardará más o menos, pero te lo puede leer más o menos, ¿no? El japonés es otro tema, primero porque depende de qué tipo de documentos se escribían en chino clásico, ni siquiera se escribían en japonés. Y aparte porque el japonés ha cambiado mucho con el tiempo. Entonces, el tema de fuentes primarias por el lado japonés es muy complicado. Tienes que acabar tirando de traducciones que hay a japonés actual, editadas y tal. Con lo cual, por un lado bien, porque es más cómodo, pero por el otro, bueno, se pierde totalmente el sueño ese que tenemos los historiadores de encontrar un documento, ¿no? He encontrado este documento en el archivo que nadie había visto y tal y cual. No, porque el documento japonés lo he utilizado de un libro publicado que es una transcripción, ¿no? Así que un poco por muchos motivos acabo siempre eligiendo esto, siglo XVI, XVII, con los europeos por el medio y demás. Y dado que un poco ronda todo el tema que es el concepto de el samurái, estaba un poco pensando cuando decías al principio lo de que, bueno, que había, a lo mejor había gente que había visto más películas de samurái que tú, pero incluso muchas veces, claro, supongo que serás consciente de que entre los cinéfilos las conexiones entre el cine del oeste y el cine de samuráis son continuas, ¿no? Y bebían unos directores de otros y se conocían y tal. Y luego llega, pues yo que sé, un Tarantino y te mete a estos yakuza con katanas, con el rollito, etcétera, como que ese rollito, aunque no sea lo mismo, siempre está ahí y de alguna manera a todos parece que nos suena. Pero luego la pregunta sería, ¿realmente qué es un samurái? ¿El samurái es lo que vemos, digamos, en el siglo XX con gente vestida de traje con katanas? ¿Es Tom Cruise en la película de... ¿O qué es? Los samuráis lo primero que hay que tener en mente, y no se suele hacer, es que existieron durante unos 1000 años. Entonces, 1000 años es un montón de tiempo. Eso quiere decir que no se puede decir qué es un samurái. ¿Qué es un samurái? ¿De qué siglo, no? Porque, lógicamente, durante 1000 años la cosa ha cambiado mucho. Hubo 3000 años. Dentro de esos 1000 años, los samuráis gobernaron Japón durante 700. Sigue siendo mucho tiempo. Y durante esos 700 hubo 3 gobiernos diferentes, ¿no? Cada uno con su forma de funcionar, con muchas leyes y normas que sí que eran las mismas, pero muchas otras que se iban cambiando y se iban haciendo, con lo cual, y eso pasa, eso está detrás de muchas de las polémicas que hay a veces, ¿no? Como lo que ha habido hace unos meses y todavía ahora, ¿no? Con el tema del Assassin's Creed, sobre si el protagonista era un samurái o no era un samurái. Y entonces han salido los expertos en historia samurái debajo de las piedras, todos de golpe, ¿no? Y todos diciendo que Yasuke no es un samurái por esto, por esto y por esto. Claro, porque tu cultura de los samuráis nace de las películas y las películas te han dicho eso, ¿no? Pero lo primero es eso, que existieron durante mucho tiempo. Con lo cual, ¿qué son? Bueno, así en plan rápido, pues son guerreros, son una casta guerrera, parecida en muchos sentidos a los caballeros que tendríamos por aquí, por Europa. Quizá con la salvedad de que los caballeros que había por aquí por Europa, que podían formar una nobleza y tal y cual, estaban supeditados al final a un rey y demás, y en cambio allí no hay un rey, allí directamente el que manda también es un samurái, ¿no? Con lo cual lo que tenemos es un gobierno. Hay un emperador, pero el emperador es una figura más simbólica y religiosa que política o militar. Entonces vendría a ser, pues sí, como si los caballeros europeos hubieran gobernado ellos directamente, en lugar de ser una herramienta, ¿no? O ser el brazo armado de
del monarca de turno, vendría a ser así. Y entonces, pues bueno, dentro de ahí pues tienen lógicamente su propia cultura, sus propios códigos de funcionamiento, sus protocolos y demás, pero un samurái del siglo XII y uno del XIX se parecen poquito a poquito. Hay mucha gente que hace la equiparación con lo del feudalismo japonés. Entiendo que entonces es bastante erróneo ese Sí, para de hecho, salvar un poco el tema de la cronología. Hay quien menciona lo del feudalismo japonés, entiendo que también es muy diferente y quizá no habría que utilizar ese término. es muy diferente. Lo que pasa es que la gente, en cuanto ve caballeros y ve siervos y tal, ¡pum! Feudal, ¿no? Cuando el apelativo feudal, incluso aunque solo estuviéramos dentro de Europa, hay muchos feudalismos muy diferentes, ¿no? Pues imagínate si vas a Japón. Lo que pasa es que la historiografía al final es occidental y es eurocéntrica y tenemos nuestras categorías que nos hemos inventado para nuestra Europa y entonces cuando nos vamos de viaje por el mundo pues llegamos a una sociedad completamente diferente, con una historia completamente diferente, pero nosotros venimos con nuestras cajitas, que en una pone feudal o medieval, en la otra pone moderna, en la otra pone tal, y metemos con calzador ahí las cosas, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, que es curioso. Yo dentro del mundo de la Academia de Estudios Japoneses, dijésemos, yo soy de historia premoderna, pero claro, como trabajo siglo XVI-XVII, en teoría aquí soy de moderna. De hecho, el departamento en el que estoy trabajando ahora es el departamento de historia moderna y contemporánea. Hay un departamento de medieval, pero ahí en teoría no encajo para nada. Cuando yo creo que tengo un pie en cada lado, ¿no? Pero es un poco eso, por el chauvinismo y por el eurocentrismo que tenemos, ¿no? Pues de decir, la historia moderna empieza, ¿no? Pues eso, con la caída de Constantinopla, por ejemplo. Tú explícale eso a un chino de 1453. Acabamos de entrar en la historia moderna. ¿Qué? ¿No? Pero bueno, como somos así y Europa aún cree que es el ombligo del mundo y estas cosas, pues así nos va. Claro, pero en cualquier caso, estás en el de moderna, lo cual es un poco extraño, pero si estuvieras en el de medieval, también lo sería, ¿no? ¿O qué? También sería extraño, si es que al final es extraño todo, porque luego está Estudios de Asia Oriental, por ejemplo, donde allí pues eso, se estudia Japón, China, tal y cual, que está muy bien, que está genial. Yo en cuanto salió esa carrera me lancé de cabeza por ella, de hecho la estudié en la primera promoción que salió, pero por otro lado no deja de ser un poco como que nos han dado un gueto muy bonito y, ¿sabes? Bien apañado, pero es como, vale, pues quedaros ahí. Y todo eso debería estar metido en las disciplinas. Es decir, en la carrera de filosofía, ¿por qué no estudian a Confucio? Cuando Confucio, su filosofía ha influido a las vidas de más millones de personas que Platón. Pero de aquí a Lima. Pues no está. Una vez hablándolo con alguien, me dijo un ejemplo que me pareció muy bueno. De hecho, me dio mucha rabia que no fuera mío y tener que decirlo citando que es de otra persona. Me dijo, claro, dice, esto es como cuando estás en un supermercado así grande comprando y hay un apartado que es como de comidas del mundo, ¿no? Y entonces, si vas a buscar la salsa de soja, por ejemplo, o una salsa teriyaki, la tienen allí. Y él me decía, no, la salsa teriyaki debería estar con la mayonesa, con el ketchup, con las salsas, porque es una salsa. Pues esto es exactamente igual. Es decir, la historia japonesa no debería enseñarse únicamente en unos estudios de Asia Oriental. Debería enseñarse integrada, además en una carrera de historia durante 4 años repites y repites y repites lo mismo de Europa, porque se machaca. Yo he hecho una asignatura que era Europa siglo XVII, la he dado. O sea, toda una asignatura de un cuatrimestre para explicar solo el siglo XVII, solo de Europa y además solo de Europa occidental. O sea, es ridículo. Cuando yo en un trimestre te explico toda la historia de Japón y toda la de China, entera del Paleolítico hasta ahora. O sea, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a Europa? Ah, bueno, porque somos europeos. Vale, sí, ok, te lo compro, pero no con esa desproporción tan bestia. No puede ser que yo, por ejemplo, no estudié la carrera de historia en su día, cuando salí del instituto y miré, no estudié la carrera de historia porque yo vi que Japón aparecía de golpe en Pearl Harbor y ya está. Y entonces fue como, a esta carrera no le interesa Japón, a mí no me interesa esta carrera. Y de eso hace muchos años, pero es que seguimos igual. Ahora, como cosa curiosa, en el currículo de bachillerato de filosofía de la región de Murcia, se ha integrado bastante y nadie sabe muy bien por qué. No, en realidad es algo que me he enterado recientemente. De repente están insertos la filosofía oriental de una manera un poco sorpresiva, porque los propios profesores no eran conscientes de que eso iba a pasar. De repente ha salido el currículum y se han dado cuenta de que está eso ahí,
Pero te hablo de, pues eso, evidentemente de... Hasta del Bushido, de repente aparece ahí. Lo cual evidentemente es una... digamos, maravilla, pero los propios profesores se han enterado, como quien dice, por la prensa. Claro, claro. Y luego también es verdad que hay un problema, y es que los profesores pues no están preparados para dar clase de esos conceptos que muchas veces yo he tocado cosas de filosofía china y a veces es como que se me cae un poco el cerebro diciendo... Claro, pero yo he tenido que dar el primer trimestre de este curso, he dado esta asignatura que te digo de Europa del siglo XVII. Yo no hice la carrera de historia, con lo cual para mí Europa del siglo XVII lo tengo pues, del bachillerato, ¿no? O sea, de BUP y tal. Entonces, yo hasta hace unos meses que he tenido que ponerme las pilas, yo no estaba muy seguro de qué coño era la guerra de los 30 años. Es central en la historia de Europa tal y cual, pero es que a mí no me interesa Europa. O sea, entonces, ¿yo qué he hecho? Pues bueno, pues el verano pasado, en lugar de vacaciones, pues comprarme un montón de libros y estudiar historia de Europa del siglo XVII. Entonces, que ahora tiene que haber un montón de profesores leyéndose libros de las Analectas de Confucio y tal y cual, pues es lo que me parece bien. Me parece bien, y además me parece bien si lo has metido dentro de filosofía, porque esa es otra. Normalmente cuando se habla de filosofía oriental se suele utilizar la palabra pensamiento, porque filosofía es la filosofía de verdad. Filosofía es Sócrates y Platón y compañía. Confucio y estos son pensadores. Entonces, bueno, yo creo que ya el eurocentrismo tenemos que empezar a dejarlo un poco de lado, sobre todo porque la época dorada de Europa ha acabado hace mucho tiempo. Aquí parece que aún no se han enterado, pero el mundo está en Asia-Pacífico, Pacífico, América, etcétera, ¿no? Pero los polos se están cambiando para allí, entonces más nos vale empezar a saber un poco de qué va el tema. Y ya no hace falta concretarlo en el tema Japón. Yo ya sé que Japón al final solo es un país, y China, por mucho que a mí no me interese demasiado, más nos vale empezar a saber de qué va la película. Además, Donald Trump lo está favoreciendo porque no sé si visteis que ayer han hecho este acercamiento Corea, Japón y China a nivel comercial, que hasta Donald Trump al final va a ser el que unifique al mundo en su contra, por lo que parece. Sí, porque, sí. Creo que David ha extraído oro de redes sociales ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, yo iba a comentar antes de eso que con el grado en historia sí que hubo un cambio, ¿no? Cuando pasamos de licenciatura a grado, sí que se adoptaron un poco los contenidos que estábamos comentando, ¿no? Nosotros fuimos la primera promoción de grado y ya hablábamos de historia moderna universal y se nos incluía China, Japón y demás. Pero Sí, sí. también tenía algunos peligros porque los profesores no habían tenido tiempo de prepararse y la profesora que nos daba a nosotros moderna universal, pues claro, no dominaba los contenidos y teníamos compañeros que sabían más de historia de Japón que ella misma. Bueno, claro, es que eso también es una cosa que yo reivindico. Es decir, yo también, por ejemplo, por ser de la primera promoción de estudios de Asia Oriental, yo tuve muchos profesores que no eran tampoco especialistas en esos temas, porque no lo sabía, ¿no? En la parte de China quizás sí, porque había como más tradición, ¿no? de sinófilos y demás, de sinólogos, pero la parte de Japón muchas asignaturas cojeaban mucho. Pero bueno, yo me recordaba a mí mismo, primero hay que ser comprensivo, ¿no? Porque somos el primer año y es lo bueno y lo malo de ser el primer año. Y segundo, guay, porque tú quieres ser profe de historia de Japón, ¿no? Si no hay profes de historia de Japón, claro, el problema está en que yo era comprensivo durante un tiempo. En el momento en el que ya han salido un montón de promociones de estudios de Asia Oriental y hay un montón de gente formada, cuando entonces en las plantillas de los departamentos old school, dijésemos, de los de toda la vida, de repente se dan cuenta de que que estaría bien dar ese tipo de contenido, ¿no? Ampliar un poco el abanico de oferta, aunque sea en las optativas de cuarto, y meter más, pues entonces incorporate en plantilla a toda esa gente que se ha formado para eso, ¿no? En lugar de hacerle de repente a un tío que es especialista en, pues yo qué sé, en el franquismo, de repente tener que explicar política del siglo XX de China, ¿no? Y que haga lo que yo, un verano ahí estudiando y tal, y luego, pero no lo va a dar tan bien como lo dará alguien que sea un especialista en el tema. Entonces el problema está en que se forma a gente porque se supone que hay unas necesidades, pero luego cuando esa gente está formada, esas necesidades se mal-llenan con la gente que ya tienes en plantilla, también por temas presupuestarios y demás, lo de siempre, ¿no? Entonces, al final y nadie piensa al final en lo más importante, que es la educación que le estás dando a los alumnos. Al final debería ser nuestra principal preocupación, ¿no?
que los alumnos salgan lo mejor formados posible para esto. Porque además esa gente a la que has formado y ahora no le estás dando un trabajo, pues como en el resto del mundo los estudios asiáticos sí que están reconocidos, pues ¿qué hace la mayoría de gente? Pues bueno, pues me quedaría a dar clase en Barcelona, me quedaría a dar clase en Madrid, pero me voy a Leiden, en Holanda, que tienen unos estudios asiáticos de puta madre, me voy para allí. Y es una pena, porque como siempre estamos gastando dinero en formar a gente que luego da los beneficios de esa formación en otros sitios. Pues para no ponernos tan serios, a lo que se refería Juanje es que he lanzado antes la pregunta de cuál sería el equivalente de un Ragnar en temas japoneses, y nos han respondido por Blue Sky que Akira Kuñadosawa sería. ¡Hostia! Y en el chat nos han dicho Katana Luis o Naruto Fernández. Naruto Fernández es la que más me gusta. Porque aparte, no puedo evitar, con lo de Akira Kuñadosawa, no puedo evitar ponerme repelente y decir que sería Kuñadosawa Akira. Porque va primero el apellido y luego el nombre. Pero sí, no, me ha gustado lo de. El último me ha gustado, Naruto Fernández. Katana Luis está bastante bien. Joder, macho. Tirando un poco de eso, ¿no? Del flipamiento que se genera un poco, ¿no? Que generan ciertos. Porque son ciertos. A ver, cuando sale la peli de 300, cuando. Eso sobre todo es como muy neonazi de repente. Todo el tema del amor por Esparta y tal. Sí. Pero bueno, Esparta de alguna manera. Los vikingos. El ámbito japonés. Generan un cierto. Magnetismo. Pero yo le voy a dar un poco la vuelta. No voy a hablar de la gente de fuera, bueno, ahora saldrán cositas, sino de los japoneses. ¿Cuál es la relación? No sé si estás como metido en esto o no, pero ¿qué relación tienen los propios japoneses con su historia? Porque, por hacer un poco transposición, yo entiendo que casi todos los países, y además me alegra ver que no es una cosa de aquí, ni de allá, ni de Francia, ni de Italia, ni de tal, sino que siempre hay como 3 o 4 ítems en la historia que son los que obsesionan normalmente a la ultraderecha o a la parte más conservadora del ala política del país. Y son los que se machacan una y otra vez. En Japón esto pasa porque sé que sí que hay como un rechazo por parte de cierto ámbito a los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, como que de alguna manera no se reconocen por parte de ciertos ámbitos, pero no sé más cuál es la relación, si es menos tóxica, si no hay tanto problema, no sé. Es complicado. Japón, por un lado, es un país muy conservador, y en parte porque es un país muy envejecido. Entonces tenemos que hay muchísima gente mayor, esa gente mayor pues vota conservador. Japón es que siempre gana el mismo partido desde el 55, con algún pequeño paréntesis por ahí en el 93 y demás, pero cosas cortitas y tal. Siempre manda el mismo partido, que es un partido conservador, un partido fundado, dijésemos, alentado directamente por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, para que Japón no se fuera hacia la izquierda, igual que pasaba en China y demás, ¿no? Entonces, como vale, la han liado muy gorda por estar en la ultraderecha, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco queremos que se vayan al otro lado, ¿no? O mejor que. Entonces, ese partido, el LDP, es el que lleva gobernando desde siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas las decisiones que toma ese partido son las que le gustan a su electorado, y su electorado lo que quiere pues es políticas conservadoras, que las cosas no cambien y tal. Cuando Japón, precisamente por el envejecimiento, lo que necesita son políticas con muchos cambios, ¿no? Para fomentar natalidad, abrir un poco el tema de la emigración, porque tienen un problema demográfico el mismo que nosotros, pero peor todavía. Entonces, por un lado, son muy conservadores. Luego, sobre todo lo que tenga que ver un poco, pues eso, con la ultraderecha, con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, hay como un sentimiento como de vergüenza colectivo, ¿no? Como es un tema que no se toca, que no. Es decir, hay como una vergüenza, pero tampoco hay como una reparación de temas de memoria histórica y demás, ¿no? Es como vale, ya sabemos que fuimos los malos de la película, pero tampoco hay que estar removiendo la mierda todo el rato, ¿no? Son un poco así como de, venga, sí. Pero vaya, siguen votando a partidos que están muy ahí, ¿no? Y que de vez en cuando siempre sale el típico ministro que se le calienta la boca y suelta alguna, ¿no? Relacionada con la Segunda Guerra Mundial, negando esto, negando lo otro. Algún primer ministro que le da por ir a visitar el santuario Yasukuni, que es un santuario al que están consagrados todos los soldados japoneses caídos desde finales del 19. Hay como 4 millones de soldados ahí, pero dentro de esos millones que hay 14 que son criminales de guerra de clase A.
¿no? Y entonces cada vez que un primer ministro le da por visitar eso, pues entonces en Corea y en China ponen el grito en el cielo y bueno, va un poco por ahí la cosa, ¿no? Pero claro, por otro lado, aunque sí que está muy relacionado el tema de la Segunda Guerra Mundial y de los gobiernos militaristas, ellos hicieron una relación directa con el mundo samurái, ¿no? Esa exaltación del pasado guerrero y demás, y ese lavarle la cabeza a la gente desde que nacen como que son samuráis del emperador, ¿no? Y así consiguen que, pues eso, que un chaval de 16 años se meta en un cazabombardero y se lance en picado y ese tipo de historias. De hecho, los americanos prohibieron toda vinculación incluso prohibieron las artes marciales después de la Segunda Guerra Mundial durante unos años, ¿no? Porque se relacionaba mucho, cosas como el kendo estaban muy relacionados con ese espíritu marcial y el mundo samurái y tal. Pero lo que se ha hecho en Japón es que todo el tema samurái, como que desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, como que se ha desvinculado. Se le ha hecho como un blanqueamiento. A ver, lógicamente el mundo samurái no tiene la culpa de la Segunda Guerra Mundial. Fueron la gente que llevó a Japón en la Segunda Guerra Mundial los que reclamaron, ¿no? Revitalizaron el mundo samurái. Pero sí que después de unos años, un poco como de dejar el tema aparcadito, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, la NHK, que sería como la televisión española, dijésemos, de Japón, la cadena pública, cada año hace una serie de época, dijésemos, bastante bien ambientadas y demás, con lo cual el público japonés de a pie conoce bastante bien su historia, aparte de porque lógicamente la estudian, porque la tienen muy presente en productos de ficción y demás. Japón es un país muy, aunque también hace muchas cosas para exportar, también es un país muy de consumo interno. Tanto a nivel musical como a nivel de series, de películas y tal, tienen como muchos productos. Y también por eso pasa muchas veces que hay mangas y animes que lo petan fuera de Japón, o que son llevados fuera de Japón, que no han sido producidos pensando que eso se va a ver fuera de Japón. Y entonces hay muchas veces, hay muchas cosas, películas o demás, que yo las estoy viendo y digo, hostia, ¿esto qué ha pasado ahora? Si yo no supiera todas las cosas que sé, estaría flipando, ¿no? O sea, no habría entendido nada de lo que... Porque si es un manga o es una novela, pues el traductor suele meter alguna nota al pie, ¿no? Explicándote tal cosa y tal, pero muchas veces productos así audiovisuales, pues se suelta una referencia que cualquier japonés de a pie está pillando, porque la ha estudiado y la ha visto 1000 veces, pero que la gente de fuera no. Y entonces yo siempre cuando lo veo digo, o sea, me gustaría durante un momento ahora poder hacer un clic, ¿sabes? Olvidar todo lo que sé para ver qué me parecería esto. Pero quiero decir que lo tienen muy presente, lo tienen muy en el día a día, también romantizado por eso, ¿eh? Es decir, ellos también tienen una visión muy, muy romantizada. Y sí que es verdad que los que hay en Japón, que siguen siendo tema ultraderecha y demás, la Yakuza, por ejemplo, que son lo peor, sí que siguen muy flipados con el tema samurái. Los Yakuza, ellos se consideran a ellos mismos como herederos de los samuráis cuando no tienen nada que ver. El surgimiento de los Yakuza no tiene nada que ver. Pero como que han tomado cosas, ¿no? Pues eso, pues igual que en los vikingos, igual que los nazis cogieron símbolos nórdicos y tal y se fliparon con ellos, pues pasa un poco con eso, ¿no? Que la Yakuza y la ultraderecha reclama como propios algunas cosas, como un cherry picking, ¿no? Han cogido de aquí y de allá, lo han mezclado, un totum revolutum así bien guay que les encaje a ellos y venga para adelante. Y las nuevas generaciones, que dices que es un país muy envejecido, que es de corte conservador, pero esas generaciones, ¿hacia dónde van a llevar a Japón? Es decir, ¿hacia dónde van? Lo digo más que nada porque vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con Trump, o incluso aquí en Europa, que esa juventud es incluso más radicalizada hacia ese sector, digamos, ultranacionalista. Allí es como una esperanza de aperturismo, o van hacia ese populismo también. ¿Cómo ves tú las cosas? Es que es difícil saber hacia dónde va políticamente la juventud de Japón, porque la sensación que da, sin ser yo tampoco experto en el tema, pero la sensación que da es que pasan olímpicamente de la política. No, la mayoría ni votan ni nada, con lo cual la gente que en teoría, por un tema un poco, ¿no? Suele ser así, la gente que en teoría podría votar un poco más de izquierda, ¿no? La gente más joven, pues no votan. Y empiezan a votar cuando ya tienen 50 años, con lo cual ya votan conservador otra vez. Pero Camino del héroe. Sí. Exacto, sí. Por suerte, el conservadurismo japonés a nivel político, visto lo visto, ¿no? Ahora mismo en otros países del mundo, son como cuando en España manda el PP, ¿vale? Y que dices, bueno, teniendo en cuenta que podrían mandar a otra gente, o teniendo en cuenta lo que tienen ahora en Estados Unidos, o en Hungría, tal y cual, es como qué triste está la cosa, que casi nos podemos dar con un canto en los dientes que si gobierna el PP, al menos no... Y el caso de Japón es un poco parecido, es decir, son conservadores, pues eso, conservadores en lo económico, conservadores
quizá no tanto en lo social como podría ser el PP, porque no hay un componente religioso por ahí, ¿no? También metiendo la zarpa, sobre todo más en el tema económico y en el tema migratorio. Ahí sí que, eso sí que lo tienen jodido y no parece de fácil arreglo. Te voy a hacer doble pregunta. Vamos a ver, la movida religiosa, o sea, porque al final el sintoísmo es como más una especie de cosa folclórica o sí que hay una religiosidad. Y entonces la pregunta es, ¿la religión mayoritaria qué es? ¿El budismo? El budismo y el sintoísmo, las dos, o sea, los dos, es decir, todos los japoneses, el 95% de los japoneses profesan las dos religiones. Y claro, nosotros como somos, lo practiquemos o no, somos de cultura católica, dijésemos, eso de ser de dos religiones parece como que es imposible, ¿no? Porque el catolicismo es como muy exclusivo, o eres católico o no lo eres. El sintoísmo es lo que dices, es una cosa muy folclórica, muy ligada a las cosechas. De hecho, para la mayor parte de los japoneses no tiene ya mucho sentido, ¿no? Porque todo es temas de cosechas y demás, y muy vinculada con el folclore de cada zona, ¿no? Entonces hay como 8 millones de dioses, dijésemos, pero como que cada región, cada pueblo tiene los suyos, es una cosa así como muy... El shintoísmo solo ha tenido un carácter un poco así, que a nosotros nos pueda parecer como más religión, como lo que nosotros entendemos, precisamente desde principios del siglo XX hasta la final de la Segunda Guerra Mundial, porque se hace como una utilización de ese sintoísmo, ¿no? Un poco como el nacionalcatolicismo, podríamos decir. Se nace lo que se llama el Shinto de Estado, que es como una utilización un poco perversa que hace el gobierno, porque según el sintoísmo, el emperador de Japón es descendiente directo de Amaterasu, que es de los 8 millones de kamis, que son como deidades, del sintoísmo es la más importante, ¿no? Entonces ahí es donde se incide en esa idea, que ya existía, pero que, bueno, estaba ahí y ya está, para todo el tema bélico, ¿no? Los japoneses tienen que obedecer al emperador porque el emperador es un descendiente de los dioses. E incluso se introducen conceptos que no existían, como el tema, es decir, según el sintoísmo, cuando tú te mueres, te mueres. Y se acabó. Y ni cielo, ni infierno, ni alma, ni historias. Te mueres y ya está. Pues en esa época se introduce, tomándolo prestado del cristianismo, la idea de que sí que hay como una especie de paraíso al que vas si has tenido una vida como Dios manda, ¿no? ¿Y cómo es una vida como Dios manda? Pues obedeciendo lo que te dice el gobierno, lo que te dice el emperador, tal y cual. Pero vaya, aparte de ese paréntesis, en la larguísima historia del sintoísmo, ese paréntesis de no llega a un siglo, es una cosa como muy de festivales, que ese festival era por un tema de cosechas, pero que hoy en día tú ya ni lo sabes ni te importa, y es una religión muy de prácticas, muy de rituales en el día a día y demás, ¿no? De hecho, es curioso porque cuando se le pregunta a la gente en Japón si es religiosa, te suelen decir que no. Y es porque ellos entienden la pregunta, también por la palabra que se utiliza, entienden como de militar, como de tú estar afiliado a algún tipo de asociación o etcétera, ¿no? Entonces la grandísima mayoría no lo es, pero en las prácticas sí que lo son. Se considera que el 95% son tanto budistas como shintoístas. Entonces un poco las dos religiones y todo lo demás queda, el cristianismo es como un 1% de la población, es una cosa muy, muy reducida y demás. El tema migratorio es... Voy a lanzar un triple aquí de repente, pero... Es algo que es como de alguna manera consustancial a Japón en el sentido de que siempre ha tenido esta como insularidad, este aislamiento, que luego sí, en el 19, bueno, esta historia. ¿Viene de ahí o digamos que no, que es algo que en el siglo XX, pues Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, vamos a seguir nuestro camino y ahí siguen? ¿Tiene una base o no? ¿O es una política más reciente? Claro, el tema de ser un archipiélago, pues lógicamente hace mucho más fácil que en el momento en el que te quieres aislar, nunca mejor dicho, lo puedas hacer y demás. Con lo cual Japón sí que es verdad que ha tenido contacto continuo con el continente, eso sí que es cierto, pero no ha tenido nunca grandes migraciones. De hecho, la última gran migración que hubo de gente del continente es cuando llegaron los japoneses, los que hoy en día consideramos los japoneses, ¿no? Y eso rollo en la prehistoria. Lo que pasa en Japón es que hay como mucho miedo a que Japón pierda su esencia. Y eso es algo que les lleva pasando desde que los obligaron a abrirse a mitad del siglo XIX, ¿no? Y empezó a entrar nueva tecnología, y empezaron a entrar nuevos elementos culturales y demás, que también es una cosa es también un poco hipócrita, depende de cómo, ¿no? Porque cuando hablas con gente mayor en Japón, por ejemplo, y te dicen pues eso, que Japón está perdiendo
está perdiendo su esencia y demás. Y te das cuenta de que muchas de las cosas que consideramos que son la esencia japonesa son cosas que llegaron también de China. Es decir, muchas veces, hoy en día los jóvenes, por ejemplo, utilizan un montón de anglicismos, ¿no? O sea, hablando en japonés y pasándolo a la fonética del japonés, pero utilizan muchas palabras, dijésemos, en inglés, ¿no? Palabras que no les hacen falta porque ya tienen una palabra en japonés. Eso también pasa en castellano. Entonces tienes a mucha gente mayor tirándose de los pelos, ¿no? Rasgándose la camisa por ese uso, cuando luego hay muchísimas de las palabras que tiene el japonés que son préstamos que se hicieron del chino. Porque aunque mucha gente no lo sepa, el japonés y el chino no tienen nada que ver, no pertenecen ni a la misma familia lingüística. El japonés y el coreano sí, pero el chino es completamente... Lo que pasa es que los japoneses no tenían escritura hasta tiempos bastante... Es decir, es curioso porque tenían un nivel de civilización ya bastante alto y en cambio no tenían escritura, y lo que hicieron fue coger el sistema chino y adaptarlo como pudieron y como les salió a su idioma, ¿no? Y con todo este tema de traspaso de conocimiento, sobre todo a través del budismo, ¿no? Porque el budismo, claro, japonés llega del continente, y entonces teníamos a un montón de monjes yendo a estudiar a China, yendo a estudiar a Corea, a India, etcétera. Pues ahí es cuando empiezan a llegar cosas chinas a Japón. Y muchas de las que llegan son palabras. De hecho, hay un tipo de pronunciación de las palabras en japonés que las utilizas en cada frase, que son palabras de origen chino. Que luego esa palabra en chino ha variado, ¿no? Su fonética hacia un lado y en japonés hacia otro, pero son de origen chino, con lo cual no debería ser algo tan raro que ahora se estuviera cogiendo del inglés. Y esas palabras irán evolucionando y de aquí 300 años pues habrá abuelos que dirán, es que no puede ser porque se está perdiendo el japonés de verdad, y te dirán palabras pilladas del inglés. Con lo cual es un poco, bueno, yo creo que los historiadores siempre tenemos esa deformación profesional de verlo todo como a largo plazo, ¿no? Y ver un poco las incongruencias a veces de ese tipo de actitudes. El tema migratorio, por lo que deberían abrir un poco más, es porque sencillamente o los japoneses empiezan a tener hijos, pero es que es lo que nos pasa a nosotros también, o empiezan a dejar que entre gente de otros países, de países menos, no sé cómo decirlo, que no suene feo, sí, menos desarrollados, sí, de que les empiecen a entrar pues, de China, o les empiecen a entrar de sudeste asiático, etcétera, gente que tenga hijos. Pero claro, eso al electorado que elige al partido que gana, pues eso no le gusta, porque cuando tú tienes 95 años, pues que te hablen de que de aquí 30 años Japón tendrá un problema demográfico, pues te da bastante igual. Tú lo que no quieres es ir por la calle y cruzarte con indonesios, ¿no? Porque a saber lo que hacen. Hombre, es que... Y no es una película que nos suene completamente ajena. No. Imaginaos si aquí la población estuviera mucho más envejecida todavía. Pues aún sería todo más conservador. Tenemos que hacer aquí una... Yo es que no conozco a nadie que sea un garófilo, vamos a decirlo así. Pero me molaría traer a alguien que sepa bien de cómo funciona Hungría. No sé si, David, ¿tú conoces a alguien? Yo, de Hungría, bueno, no. No sé, es que molaría un montón. O sea, como que Hungría es de alguna manera una especie de elemento que está ahí siempre rotando estos temas. Lo has mencionado antes, Jonathan. Sí. Pero al final, quiero decir, nos resulta relativamente ajeno, porque es como un país con su propia idiosincrasia y sus movidas. Porque tampoco se estudia Europa del Este, si es que... Sí, lo has dicho antes, es verdad. Sí. Yo conozco un chico en Twitter que se dedicaba a divulgar cosas sobre Hungría y tal, pero... ¿Orbán lo ha encarcelado ya? Creo que no. Creo que todavía te está pegando algún coletazo por ahí. Vale. Lo investigaremos. Hemos hablado un poco que me interesaba porque normalmente la idea de Japón, quizá, pues también por ser de fuera, nos interesa más o hablamos más de la gente flipada de fuera. Hemos empezado por lo de dentro, pero yo quiero mencionar un poco, que nos hable un poco del flipamiento del exterior, ¿no? De esta imagen, ¿no? Esta imagen que se genera de lo que es Japón, etcétera. Pero es que Japón hace una cosa bien. Esto del soft power, no sé si... Sí. Hace unos años, no tantos, porque fue con Boric, el presidente de Chile, fue el primer ministro de Japón y le regaló un Charmander a este, porque en algún momento hubo un tweet de hace años, o no sé, que decía que le gustaba Pokémon. Y claro, muy pájaro dice, el regalo de estado es un peluche de Charmander. Claro, en ese sentido, como que Japón juega en una liga distinta de influencia como cultural. Porque fíjate que, bueno, pues España, o yo qué sé, o evidentemente Estados Unidos, que está por encima de todo este tipo de cosas, nos tragamos sus series y su música y su todo.
Pero Japón, siendo un país relativamente pues, pequeño, tiene mucha Sí. población, pero tampoco tiene un peso económico. Bueno, a ver, es como la quinta en PIB del mundo, pero igualmente no es ni China, ni Estados Unidos, etcétera. Sí, sí, sí. Joder, a nivel soft power, a nivel de influencia, nos tragamos también sus series, su música, su todo. Claro, ¿qué genera eso? Es lo que te pregunto yo. ¿Es bueno, entiendo, pero también malo, o qué? Si le preguntas al gobierno japonés, te dirá que es bueno. De hecho, en los últimos años están perdiendo un poco ese empuje. A nivel de soft power y demás, les están comiendo la tostada, por ejemplo, Corea del Sur, en los últimos 15 años o así. Y además lo curioso es que Corea del Sur está utilizando exactamente los mismos mecanismos que estaba utilizando Japón desde los años 80, ¿no? Aún les falta músculo, dijésemos, ¿no? Porque no tienen todo pues, el tema de los videojuegos y el tema del anime y tal y cual. Están ahí, pero aún les falta bastante. Pero en el caso japonés se utilizaba muchas veces una imagen que era la del vuelo de las ocas, ¿no? Que las ocas siempre cuando emprenden el vuelo, pues como que hay una que va adelante y luego van las demás, ¿no? Y van volando como en formación y demás. Entonces eso es un poco lo que vemos en Asia Oriental con muchas cosas, ¿no? Yo que sé, hace en las décadas de los 60, los 70, si en un aparato ponía Made in Japan, se consideraba cutre, ¿no? Era como algo barato, que era una copia de algo de Occidente, tal y cual. Luego Japón empezó a ponerse las pilas, salió Sony, por ejemplo, y Made in Japan era calité, ¿no? Y en cambio cuando veías Made in Taiwan, uy, esto es muy cutre. Taiwán luego se fue poniendo las pilas y hoy en día hay marcas taiwanesas muy reconocidas. Pues pasa un poco eso con el tema del soft power. Japón lo supo hacer muy bien, lo supo hacer muy bien y lo sigue haciendo bien. Lo que pasa es que hoy en día ya, como parece que ya no invierta tanto en eso, ¿no? Y siguen viviendo un poco de rentas. Lo han hecho también durante los 80 y los 90 y tal, que aún siguen un poco viviendo de eso, pero si no se ponen las pilas los van a adelantar. Y eso lo vemos, los que estamos un poco metidos en el mundillo, lo vemos, se ve muy claro a nivel de presupuesto. Es decir, ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, para todo tema de iniciativas que se hagan relacionadas con cultura japonesa y que esté metido por medio de alguna manera algún ministerio japonés y demás, donde hace unos años se veían presupuestos más bollantes de cara a organizar cosas, últimamente cuesta un poquito más, ¿no? Y en cambio ahora, cualquier cosa que montes de este tipo que tenga que ver con Corea y esté por medio, pues hablo de instituciones tipo, pues igual que para el tema español o el castellano está el Instituto Cervantes por el mundo, ¿no? Pues Japón tiene la Japan Foundation por el mundo, Corea tiene el Instituto Sejong por el mundo, ¿no? Este tipo de cosas. Pues ahora ves que Corea está invirtiendo muchos recursos, muchos esfuerzos y al final mucho dinero en promocionar su cultura, ¿no? Y tenemos, pues eso, en Netflix un montón de series y ya ha habido algunos éxitos que lo han petado mucho, ¿no? El Calamar y compañía, que habría sido impensable. Sí, vale, el tema de que haya plataformas facilita en general que se vean series de cualquier sitio del mundo, ¿no? De telenovelas turcas o lo que quieras. Pero yo creo que habría sido impensable hace 10 años que una serie coreana todo el mundo estuviera hablando de ella. En cambio, de una serie japonesa, pues hace 10, 15 años nos habría parecido bastante habitual, ¿no? Entonces, sí, el gobierno lo quiere promocionar, lo que pasa es que pues en los últimos años, aunque sí que lanzan iniciativas y tienen toda una iniciativa que se llama Cool Japan, ¿no? Que el embajador es Doraemon, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pero luego ves que ya no están funcionando tan gas a tope como hace 10-15 años, ¿no? Nos han dicho en el chat que hace 2 años se defendió en la Autónoma de Barcelona una tesis sobre la diplomacia japonesa y el humor y cómo están explorando nuevas estrategias de diplomacia pública. De hecho, es una tesis de un japonés, es una tesis de un compañero de allí que ahora dirige la oficina Sakura. La defendí hace 2 años, sí, 2-3 años, correcto. Pero claro, es una tesis al final o sea, refleja poco cómo se ven esas cosas aquí porque es japonés quien hizo la tesis, aunque vive aquí hace muchos años. El embajador japonés en España es como una especie de meme de Twitter, porque el tío es como ultramajo. Y de hecho es que hoy me he cruzado un tuit suyo, que había ido a comer con un grupo de señores mayores de Cantabria o algo así. Estaba comiéndose un cocido o algo de eso. Y dice, aquí con unos amigos. Y aparece, el Club de la Boina, perdonadme. Había ido al Club de la Boina. Pero hay que ser muy máquina, ¿eh? Vale.
Suelen ser bastante activos, ¿eh? También hay que pensar que, claro, los embajadores los envían aquí, y embajadores o cónsul, que es con el que yo tengo, por ejemplo, más trato nuevamente, de aquí en Barcelona, suelen estar aquí en el cargo pues igual 3 años o una cosa así. Entonces suelen llegar como, yo creo que por eso los cambian tan rápido en general los embajadores, para que no se quemen, ¿no? de lo que están haciendo. Llegan y hacen un montón de cosas, y como normalmente cubren un territorio bastante amplio, pues el embajador supongo que intenta no ser madrid-céntrico, igual que el cónsul general, que cubre Cataluña, País Valenciano y Baleares, pues también es como muy activo, ¿no? Ahora hay una cónsul general, pues eso, cubriendo un poco las cosas que se hacen. Y aparte, en el caso de Japón, como hay un montón de festivales de estos que se hacen de manga y de anime, de cultura japonesa por todos los lados, pues intentan siempre estar un poco en todos sitios. Entonces, digamos que se genera un poco todo ese movimiento, pero también el dogma. Y ya por ir cerrando un poco la entrevista, me interesa un poco la parte de, ¿no? Es que la cultura woke está metiendo... Porque al final, siempre que hay una cosa que... No, es que no sé muy bien cómo hacer la pregunta, pero ¿qué genera rechazo entre una población, un sector de la población pues más conservador, cuando recibe un producto que es de historia japonesa? ¿Qué es lo que genera rechazo? ¿Aquí quieres decir? Sí, bueno, fuera de Japón, ¿no? Sería la sociedad occidental, Estados Unidos, Europa. No sé, aquí muchas veces lo que ha habido, recuerdo que sé, polémicas que ha habido a veces con algunos animes y demás, normalmente siempre suele hablarse de la violencia, ¿no? Con Dragon Ball, por ejemplo, hubo muchísima polémica con gente que lo quería prohibir, bueno, que no lo emitieran en las televisiones de aquí y demás, o con, a veces, sí que es verdad que hay productos que envejecen un poco mal, ¿no? También a nivel, por ejemplo, de machismo, ¿no? De bromas, de chistes. Si tú miras ahora Dragon Ball desde el principio, ahora en el 2025, te encontrarás con un montón de cosas que hoy en día se considerarían muy incorrectas, ¿no? Entonces, nuevamente ha habido por ahí, pero yo no, por el tema del woke y tal, normalmente de Japón no nos llegan tampoco cosas que sean como muy abiertas en ese sentido, ¿no? Es decir, es más, cuando ha habido polémicas así parecidas, es más por productos de fuera, vale, ambientados en Japón. Lo del Shadows, es decir, ¿no? Sí, en el Shadows, por ejemplo, pues poner el protagonista negro. O luego, yo ahora que lo estoy jugando, puedes acabar teniendo amistad o relación amorosa. Cuando eres la protagonista, la chica, puedes, si tú eliges, depende cómo eliges los diálogos, puedes acabar teniendo relaciones con otra chica, y si eres Yasuke, puedes acabar teniendo relaciones con otro hombre, ¿no? Si quieres. Es decir, nadie les está obligando, ¿no? A todos estos que parece que, que ni en un videojuego pueden porque se les van puntos de hombría o algo. Pues bueno, pues ya está. Y aparte, la opción que te lleva hacia ahí te la indica con un corazoncito en el diálogo, con lo cual... Sí, o sea, lo han hecho en plan para que ninguno de ellos diga que lo han llevado al huerto, ¿no? Con lo cual yo veo más estas reacciones cuando vienen de fuera. O, por ejemplo, dentro del mundo samurái era muy habitual la homosexualidad por el lado masculino. No a nivel afectivo, no a nivel de relaciones de pareja, eso no era tan habitual, pero sí a nivel sexual. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, los productos que no vienen de Japón, casi nunca se toca ese tema, ¿no? Por eso te digo que ya nos vienen deswokizados las cosas que nos vienen de Japón, porque allí tampoco, aunque ellos no tienen esa concepción judeocristiana, ¿no? De la homosexualidad como algo muy feo y que vas al infierno, y en general de la desnudez y del sexo no tienen ese pozo, ¿no? que nos queda ahí a todos de culpabilidad, pero ya nos viene la cosa bastante digerible, con lo cual yo no veo tanto problema. El problema lo veo más cuando desde Occidente, a veces conscientes de esa realidad histórica, que es que había homosexualidad en Japón, se hace algún producto que toca ese tema, ¿no? O se mete, pues eso, a un protagonista negro. Y entonces tenemos a todos los, ¿cómo los hemos llamado? Naruto Fernández. Tenemos a todos los Naruto Fernández que entonces dicen, ¡no! No puede ser, ¿cómo va a ser un samurái si son los más machotes del mundo? ¿Cómo va a ser? Pues mira, pues es lo que... No sé si David o Isaac tienen alguna última pregunta. Yo, por ir encarando ya también el final, David me quiere preguntar consejos para ir de viaje a Japón, porque este verano ya se lo está pensando. Fuera de broma, ahora hablaremos de eso, pero
Hay otra aportación más, otra propuesta que nos han hecho. En Blue Sky nos propone una cosa que a mí me ha roto, que es San José o José San, porque San Hostia. significa señor. Está muy bien, está muy bien. José San, sí, sí, sí. Sí, está el meme de San Agustín y Agustín San, ese sí lo he visto yo, Claro, con sí, los sí, sí, es verdad. mosquetitos. Es verdad. Sí, Yo te quería preguntar, una cagada que también hacen muchos fans de Japón, que es que cuando se ponen un nick, dijésemos, te ponen su nombre con un san, y en cuanto empiezas a aprender un poco de cultura japonesa un poquito en serio, una de las primeras cosas que aprendes es que esto del san o el chan o lo que te quieras poner, nunca te lo pones tú. Es decir, si yo hablo con Juan G, le digo Juan G-san. Pero tú no te presentas diciendo, hola, buenos días, me llamo Juan G-san. Es horrible, quedas súper mal. Con lo cual, toda esta gente que se pone sus nicks porque le gusta mucho Japón y se pone su nick con un san o un chan detrás, es como, te gustará mucho, pero aún tienes que aprender un poquito. Perdona, David, que te he cortado. te falta Japón. Sí, exacto, te falta Japón. Yo te quería preguntar, porque voy a pasar ya tu página web por el chat para que la gente entre, vea tus libros, o sea, tu libro recomendadísimo, por supuesto, pero te quería pedir que nos recomendase un par de cosas, y puede ser comida, películas, libros, lo que sea, para terminar de enamorarnos de Japón. Pues a ver, tirando un poco para casa en el sentido de historia, os recomiendo un manual de historia japonesa. No es mío, me gustaría, pero no es mío. De hecho, cuando yo le propuse a la editorial escribir un manual de historia japonesa, así, me dijeron, hostia, tenemos uno a punto de salir. Y me lo enviaron y tal, y dije, vale, pues guay, ya no hace falta que haya uno, porque ese está de puta madre. Es Japón en su historia, de la editorial Satori. Que también a veces cuando lo digo y lo recomiendo me dicen, claro, es porque son los que sacan tu libro, tal y cual. Pues no, si fuera de otra editorial también lo recomendaría. Pues mira, lo tiene Juanje, perfecto. No, Genial. sí. A ver. Entonces que tuvimos que usarlo para escribir historias absurdas del mundo, tuvimos que recurrir a él. Está muy bien, ya lo veríais. Y aparte, yo cuando salió y vi el precio que tenía, dije, realmente queréis que esto lo pete, ¿no? Queréis que sea el manual de cabecera un poco, porque es extenso, cubre toda la historia, a todo color, tiene muchísimas imágenes y esquemas y tal. Está brutal, está muy, muy bien. Y aparte es que hacía falta en castellano un manual que cubriera toda la historia bien, porque había algunos que eran muy fuertes, mira, lo tiene trabajado. Hombre. Había algunos que eran muy fuertes en unas áreas, otras, con lo cual este lo recomiendo. Por no hacer un umbral y recomendar el mío que está feo, recomiendo el de unos compañeros. Y luego a nivel de otras cosas de Japón, hostia, es complicado, ¿eh? Es complicado. No lo sé, es que a mí tampoco es que me guste todo de Japón. Es decir, yo, por ejemplo, productos así audiovisuales o música o todo este rollo que hay en Japón de la música así, de los boys band y girls band y todo ese tipo de cosas, es que no me gusta ni musicalmente ni me gusta todo el teje-maneje de esa industria, ¿no? De tener ahí como un grupo formado artificialmente y que cuando una tiene novio, pues entonces ya la expulsan del grupo, cogen a otra, ese tipo de mierdas. La verdad es que odio todo eso. No sé qué recomendar. A nivel comida, pues sukiyaki, que además no está demasiado de moda por aquí, porque cuando lo petaron con el sushi y se aburrieron de petarlo con el sushi, lo han empezado a petar con el ramen y yo creo que la gente se está cansando ya, sobre todo porque el 90% de los sitios de ramen pues pasa lo mismo como el 90% de los sitios de sushi, que son chinos, y que en algunos sitios lo hacen de muerte. De hecho, el ramen llegó a Japón desde China, con lo cual los japoneses en cierto modo consideran el ramen como comida china. Lo que pasa es que en eso, como con muchas otras cosas, lo cogen de China, lo cambian, lo hacen de otra forma y funciona mejor. Pero mejor, llámame pero paletísimo, pero ¿cuál es la diferencia entre el ramen y el sukiyaki? porque el sukiyaki tú tienes la olla en la mesa, dijésemos, y entonces te lo vas como haciendo tú. Y no la base, puedes ponerle fideos, pero realmente la base no es solo los fideos. El ramen al final sería una sopa de fideos con más o menos ingredientes. El sukiyaki o el shabu shabu, que son dos platos que son primos hermanos. De hecho, hay muchos sitios que la olla que te ponen está partida en dos y en un lado te haces sukiyaki y en el otro te haces shabu shabu. Ahí hay verduras, también hay fideos, pero también hay carne y demás, y te lo vas como guisando tú. Es como una cosa muy festiva, muy de ir con los amigos. Los japoneses cuando comen son mucho de como y me piro, ¿no? No hacen sobremesas largas y tal como nosotros. En cambio, cuando comes sukiyaki, pues es una cosa como más
como más festiva, no es de día a día y aparte es que está buenísimo. Y como te lo vas haciendo tú, pues que no me gusta mucho esa verdura, pues no me la pongo, ¿no? Es un plan, te lo vas metiendo tú en la olla, pones la carne, la dejas 10 segunditos, entonces la mojas en un bol que tienes con un huevo batido y para adentro. Brutal. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso, bueno, siempre dejamos que la persona que está aquí con nosotros, si quiere decir alguna cosa, que se haya quedado al tintero o que le apetezca por el motivo que sea, pues adelante. Pues no mucho, no sé, yo creo que lo hemos cubierto un poco todo. Deciros, porque no puedo evitarlo, que me ha parecido una pena no haber coincidido con vosotros en el Fluzo este año. De hecho, es una cosa que me ilusionaba mucho cuando me propusieron a mí el tema. Y recuerdo que os fui a ver a Barcelona en una presentación de libro. David no estaba ese día. Y yo ya sabía que si me cogían y tal, pues tal, y me hacía mucha ilusión. Y cuando luego supe que no estabais este año, pues me dio mucha pena por no coincidir, porque me habría gustado mucho trabajar con vosotros. Y ya está. Seguro que en alguna otra cosa vamos coincidiendo. Ok. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir aquí a abrirnos un poco la mente, que eso siempre está bien. Nosotros siempre estamos dispuestos a eso. Y aprender un poco, porque al final es lo que más nos gusta a nosotros. Así que nada, pues muchísimas Nada, gracias. pues, gracias a vosotros por permitirme venir a soltar la turra de lo mío, que es lo que más me gusta del mundo. Así que nada, pues eso. Y sí, queda en pie que a ver si coincidimos en alguna cosilla más. Eso es. De la gente que nos está viendo, un aviso. El 23 de abril, lo voy a decir porque ya no hay más momentos hasta ese momento. Estaremos presentando el libro Historia Absurda del Mundo 2 en Madrid. Vamos a ir a Madrid. Espera, pero ¿cómo vais el día de San Jordi a Madrid? Ah. Hostia, eso sí que me ha dolido. Yo pensaba que ibais a decir, en tal sitio de Barcelona. Vamos a Madrid. Vamos. ¡Qué trolls! De hecho, estábamos preocupados y de hecho una frase que se dijo fue... bueno, es en Madrid, la gente no celebra tanto esta movida. Si fuera en Barcelona a presentar el libro sí que sería un marrón porque no iría nadie probablemente porque, claro, estás todo el meollo. Sí que es verdad que compites con todo el mundo ese día, claro. pero también es el día en el que todo el mundo sale a comprar libros, a mirar libros, a presentaciones de libros, con lo cual al final es un poco eso, hay mucha oferta, pero también hay mucha más demanda. Ya, con lo cual, ya. sí. Bueno, pues lo siento mucho, pero estaremos en Madrid el 23 de abril en el espacio Fundación Telefónica con Raquel Martos. Entonces allí os esperamos, pero ojo, no os presentéis a lo bruto. Hay que pillar entrada gratuita, ¿vale? Pero hay que pillarla sí o sí, porque si no parece ser que no te dejan entrar. Entonces pondremos toda la info en nuestras redes de manera muy insistente. No os preocupéis, que si queréis venir os enteraréis a poco que miréis nuestras redes. Así que nada, pues 23 de abril nos vemos en Madrid. ¿Y a Barcelona qué venís? ¿Para San Isidro o qué? A Barcelona este año todavía no os han dicho nada. Ok. Y el 24 de abril en Toledo, que no se nos olvide también, que es al día siguiente. En el Alcázar. En el Alcázar de Toledo. Vaya. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, gracias por estar ahí. Nos vemos el 23, 24 y al volver de lo que sí aquí son las fiestas de primavera, ¿vale? Si no sabéis lo que es, lo buscáis en Google. Al volver de fiestas de primavera estaremos por aquí hablando de África. De África, Old África. Very old. Very old. Bueno, un abrazo para todo el mundo.